eh, me, mientras íbamos cantando y saludándonos, iba viendo cómo comunidades, personas se iban sumando y cómo iban acrecentándose el número de cámaras que se iba, que se iba justamente como incorporando a esta magia, a este payé de alguna manera que se está dando, que lo vivimos en una primera instancia el sábado pasado y que lo estamos viviendo en este momento, ¿no? Este encuentro diocesano, esta especie de gran foto de lo que es la iglesia de Jesús, y aprovechando esta magia también tan linda, que es la magia de la virtualidad, digamos, ¿no? Así que quiero manifestarle la alegría de volver a encontrarnos y la gratitud de todo lo que significa para cada uno de nosotros este encuentro. eh, Significa una decisión y por tanto cuando uno elige, elige algo y deja otras cosas, ¿no? Recién alguien por el chat me hacía referencia de que, bueno, se quería conectar, pero tenía que hacer dormir el bebé primero, ¿no? Entonces, bueno, para estar conectado. Así que, bueno, esas cosas tan lindas que encontramos entre nosotros y que tanto nos edifican, ¿no? Eh, Simplemente quería como volver a encuadrar la razón de ser de este segundo encuentro pre-Galilea. Eh, Nosotros queremos vivir este tiempo jubilar como una gran experiencia de Dios. Eh, y, y justamente el deseo es que sea un tiempo de gracia y que nos toque el corazón, aquello que el Papa también nos invita cuando nos convoca el jubileo, que sea una gran oportunidad de encontrarnos de modo personal, de modo vivo, con Jesús, eh, con su persona, con su amor, con su misericordia y con todo lo que Él entraña, digamos, ¿no? Y lo queremos hacer de un modo muy concreto, que es a través de, de estos encuentros que fueron armados de modo sinodal, a través del Consejo Pastoral Diocesano y a través también del Consejo Presbiteral. Bueno, toda esta reflexión que ha sido tan intensa en este último tiempo, para nosotros ha sido muy lindo porque ha como confirmado, afirmado el camino que veníamos haciendo y nos da como nuevo vigor para profundizarlo. Y por eso queríamos vivir este año jubilar como una gran experiencia de Dios, amparados en un lema, que es un lema que tiene que ver con un deseo, que es lo que Dios instala en el corazón, ¿no? El deseo de ser una iglesia samaritana, servidora de la esperanza. Iglesia samaritana, servidora de la esperanza. En el encuentro pasado, el padre José María nos hacía referencia a este llamado que de alguna manera está presente en la invitación del año jubilar a ser signos de esperanza. Y ser signos de esperanza en un contexto muy particular. No voy a describir el contexto en el que vivimos porque todos nosotros lo percibimos, lo sentimos y de alguna manera lo sufrimos también. Pero queremos ser signos de esperanza siendo una iglesia samaritana, una iglesia que tenga las entrañas del buen samaritano, una iglesia que, bueno, que Dios ponga en el corazón esa mirada, ese modo de caminar, ese modo de detenerse, en definitiva ese corazón propio del buen samaritano, ¿no? Entonces, bueno, esa es la gracia que queremos pedirle. Qué lindo que hemos iniciado la oración con una referencia explícita al Espíritu Santo y a la Virgen María. El Espíritu Santo es el que de alguna manera comenzó la gran obra de la encarnación y continúa la obra de la salvación, ¿no?
es el Espíritu el que está en nosotros, el que suscita en nosotros estas cosas maravillosas, el que pone en nosotros deseos, el que, si estamos dispuestos, nos lleva a más y más, y en el deseo de este más y más, quizás con la semblanza de nuestro lema, a ser más y más buen samaritano, que no es otra cosa que replicar en nosotros la vida de Jesús, ¿no? Qué lindo haber empezado con ese espíritu que es el que conformó a Jesús en el seno de María y el que conforma a Jesús en el seno de la iglesia y por tanto el que conforma a Jesús en el corazón de cada uno de nosotros. Y qué linda la invocación de la Virgen, porque queremos tener esa disponibilidad, ¿no? Queremos tener ese sí grande, ese sí que entraña, bueno, que nos saque de la comodidad, ese sí que nos saca de lo que habitualmente hacíamos, de lo que nos queda cómodo, que nos quita de esa zona de confort, ¿no? Y bueno, como el jubileo tiene que ver con la esperanza, nos sentimos llamados a ser servidores de la esperanza, eh, le hemos pedido al Padre José María profundizar un poco para no confundir lo que significa la esperanza cristiana. Bueno, tuvimos un primer momento el sábado pasado que fue muy lindo y te queremos contar, Padre José María, que los ecos que me fueron llegando de modo así personal, a través de mensajes, a través de las redes sociales y a través de varios encuentros que tuve durante la semana, ha sido un eco muy positivo, ¿no? Hacían referencia de un lenguaje muy simple, muy profundo, de un lenguaje que nos permite realmente no confundirnos y abrazar lo más genuino de la esperanza cristiana, que no es otra cosa que una virtud teologal junto con la caridad y con la fe, y que como bien decías vos, la tenemos en el corazón como una especie de aplicación en el teléfono, y que bueno, que es importante tomar conciencia, cuidarla y cultivarla. Así que bueno, damos este segundo paso. Ojalá que todo esto nos ayude a hacer, ayude como a concretar este sueño de ser signos de esperanza, cada uno de nosotros y como iglesia, en este rincón del nordeste argentino, y también nos ayude a hacerlo de este modo concreto que es siendo una iglesia samaritana. Los dejo con el Padre José María y les quiero agradecer de modo expreso su esfuerzo por estar. Eh, Él no es alguien que se dedica exclusivamente a esto. No lo dijimos cuando lo presentamos, pero él además de esto, de estos servicios que brinda no solamente en el país, sino en otros puntos de la geografía del mundo. De hecho, acaba de llegar de Uruguay. Además, él es administrador parroquial, es como si fuese un párroco. Esta tarde va a tener reuniones, va a tener misas, etcétera, etcétera. Y además es capellán de un hospital, así que tiene un combo que hace que viva, bueno, un poco como vivimos todos, con mucho deseo de servir, habiendo sentido en el corazón ese gran servicio que es el servicio que Jesús cargó en el corazón, que es su propio amor y su propio deseo de servir. Así que bueno, José María, te recibimos con el corazón abierto, queremos pedirle la presencia del Espíritu para que Él nos, nos toque en aquello que quiera tocarnos, y queremos también pedirle a la Virgen la disponibilidad para, bueno, para decir esa frase tan contundente y tan grande que es: acá estamos, hágase en mí según tu palabra. Muy bienvenido. Muchas gracias, Monseñor. Además, con esa frase
Eh, Nadie lo sabe, Monseñor yo creo que lo recuerda, pero ese es mi lema sacerdotal, así que me resulta particularmente significativo empezar así. Y comienzo pidiendo perdón por la demora que se debió a que ustedes vieron cómo es la maravilla de la tecnología, que es maravillosa hasta que deja de serlo y nos pone en un problema serio, ¿no? Así que bueno, me tuve que trasladar de lugar, y porque no lograba la conexión, tampoco la lograba acá y de pronto volvió. Así que bueno, que Dios nos ampare y que continúe hasta durante esta mañana al menos, ¿no? Muy bien. Monseñor lo decía recién, en este año en el que somos llamados a ser peregrinos de la esperanza, habíamos comenzado a profundizar y tratar de clarificar qué es la esperanza para nosotros los cristianos el sábado pasado. Hoy quisiera invitarlos a repasar algunos motivos por los que nuestra esperanza puede entrar en crisis en medio de nuestra peregrinación. Eh, yo les había dejado el encargo, devolviéndoles una pregunta, en que profundizaran sobre cuáles son las amenazas, qué cosas amenazan nuestra esperanza, ¿no? Bueno, yo ahora me voy a meter un poquitito en ese tema, pero tocando sobre todo un par de cosas y la iluminación que nos ofrece la fe al respecto para poder seguir entonces fielmente a Jesús, ¿no? Y empezaré por la crisis en la esperanza que atraviesa Juan el Bautista, nada menos que el Bautista, acercándose el final de su vida. ¿Quién hubiera pensado, no? Un hombre admirado no solo por la tradición cristiana, sino por el mismo Jesús, ¿no? Y el Evangelio nos lo cuenta así. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió a esos enviados, ¿no? Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Hasta aquí el texto evangélico, lo que nos narra Mateo. Recordemos por un momento el contexto de este pasaje evangélico, porque Juan ha sido encarcelado, como dice Mateo al comienzo, y está por ser ajusticiado. Falta poco para que sea decapitado. Y él esperaba que el Mesías viniera a poner de una vez por todas las cosas en su lugar, castigando a los malos y premiando a los buenos. Y en lugar de eso, él escucha desde la cárcel que Jesús se acerca a los pecadores, come con ellos, les ofrece perdón y que se muestra, yo diría, inexplicablemente paciente y misericordioso con todos los que andan por caminos equivocados, ¿no? Por caminos errados. Y entonces Juan entra en crisis y se dice, pero a ver si me he equivocado, a ver si estoy dando la vida en vano. Y por eso envía a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que debía venir o debemos esperar a otro? Y su crisis tiene origen en que lo que está ocurriendo no coincide con sus expectativas, con las expectativas que él tenía respecto del Mesías esperado. ¿Qué responde Jesús a esto? Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven.
Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Es decir, Jesús les dice a los enviados de Juan, vayan y díganle a Juan que las profecías se están cumpliendo, que la esperanza del pueblo de Israel está alcanzando en efecto su cumplimiento. Díganle que no se están cumpliendo sus expectativas, las expectativas que Juan tenía, pero sí la esperanza mesiánica del pueblo de Dios. Jesús está diciéndole con esto a Juan que renuncie a sus expectativas para abrirse a la esperanza cristiana. Repito esto que para mí es clave, ¿no? Es decir, después de haber mostrado, citando el cumplimiento de las profecías que anunciaba Isaías respecto del Mesías, ¿no? Jesús está diciéndole a Juan que eso no coincide seguramente con sus expectativas, pero que entonces renuncia a sus expectativas para abrirse a la verdadera esperanza cristiana anunciada por las profecías. Y porque Jesús sabe que Dios, que no siempre es fácil de entender a Dios, agrega, feliz quien no se escandalice de mí. Es una frase fuerte realmente, ¿no? Es decir, sabemos que escándalo en la Biblia significa lo que constituye una piedra de tropiezo para la fe. Eso es el escándalo. Algo que nos hace tropezar y nos impide creer, ¿no? Por lo cual Jesús está diciendo, feliz el que no entre en crisis en la fe o en su esperanza a causa de mí. Feliz quien no se escandalice de un Dios que obra de modo diverso o como uno lo espera. Esto es clave para nuestra vida de fe, ¿eh? Feliz quien no se escandalice de un Dios que obra de modo diverso a como uno lo espera. Porque, como lo dije ya en la primera charla, la semana pasada, la consumación de la esperanza cristiana no consiste en que Dios cumpla con nuestros deseos, con nuestras expectativas, sino en que se cumplan sobre nosotros los deseos de Dios. Insisto, el objeto de la esperanza cristiana no está en que Dios cumpla, satisfaga nuestras expectativas, sino en que se cumplan sobre nosotros las expectativas de Dios. Por eso Él no siempre cumple con nuestras expectativas, pero sí con sus promesas. Y esta crisis del Bautista nos resulta, por tanto, muy consoladora, porque también a nosotros podría ocurrirnos lo que le ocurría a él. También nosotros estamos expuestos a que nuestra fe entre en crisis en los momentos de sufrimiento, de oscuridad, de cansancio, cuando no entendemos el modo como Dios actúa o deja de actuar, cuando lo esperamos, ¿no? Como les ocurrió también a los discípulos de Maús, recordemos, Progress. quienes caminaban desilusionados y abatidos mientras regresaban a su pueblito de Maús, porque habían visto defraudadas las expectativas que ellos tenían sobre Jesús. Y así lo expresan cuando ellos dicen, nosotros esperábamos que fuera Él quien liberara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Como diciendo, hace 3 días, ¿no?, que lo crucificaron y no ha pasado nada. Nosotros esperábamos otra cosa, dicen ellos.
También en este caso, fíjense, ¿qué hace Jesús? Mientras camina sin que todavía lo reconocieran, junto a estos dos discípulos suyos que vuelven a Emaús. ¿Qué hace para devolverles la fe, digamos, para que ellos, para que renazca en sus corazones la llama de la fe? También en este caso recurre a las escrituras para iluminar la fe de sus oyentes, para atizar las brasas de la fe en sus corazones, ¿no? Porque igual que lo hizo con los discípulos del Bautista, remitiéndolos a Isaías, ahora, frente a estos dos discípulos desencantados, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todo, les explicó lo que en toda la escritura se refería a él. Comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la escritura se refería a él. ¿Para qué? Para mostrarles que la esperanza de Israel se había cumplido en él, aunque no se cumplieran las expectativas que ellos habían tenido. Entonces, vemos cómo los discípulos de la primera hora tuvieron que hacer un largo camino de purificación de su esperanza para poder servir al reino de Dios. Nosotros también deberemos hacerlo. Una purificación que puede suponer, como en ellos, quizá enfrentar algunas crisis, atravesar algunas crisis. Y cada vez que tratamos de reducir a Dios o el accionar de Dios a aquello que queremos o pretendemos, antes o después nuestra fe se ensombrece o entra en crisis. Y el que ha logrado que su vida fuera tal cual la había previsto personalmente y planeado, seguramente la redujo a algo muy chiquito y probablemente mediocre. Quisiera recurrir por un momento al testimonio que nos ofrece San José en este sentido, que es riquísimo, lo mismo que el de la Virgen. San José es un especialista en resignar expectativas para abrirse a la esperanza, en renunciar a sus sueños para que Dios pudiera cumplir los suyos. En realidad no renunció, San José no renunció a soñar, sino que hizo propios los sueños de Dios. Ese es el secreto. La apertura de corazón al Espíritu de Dios para poder discernir en nuestro camino personal, comunitario, eclesial, en orden a que podamos ponernos al servicio de los sueños de Dios. Pero para eso hay que estar muy atentos, muy abiertos en la fe, muy disponibles a dejarnos sorprender por los sueños de Dios que muchas veces no coinciden con los nuestros. Volvemos al pasaje evangélico que nos habla de la crisis del Bautista, ¿no? Que sigue así. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud, diciendo: ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Y agrega Jesús:
Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Está aquí el pasaje evangélico. Y fíjense, dice Mateo, que mientras los enviados de Juan se retiraban, después de haber tenido este diálogo con él, el Señor hace este gran elogio de Juan. Les asegura que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Impresionante, ¿no?, lo que está diciendo. Ahora, es significativo que este gran elogio siga a la crisis del Bautista, hecha pública por sus discípulos al preguntarle a Jesús si era o no el Mesías. Uno quizá hubiera esperado más bien que Jesús, como lo había hecho más de una vez con sus discípulos, regañara a Juan por su incredulidad. Y sin embargo, conociendo Jesús el corazón de Juan y su fidelidad en medio de la noche que estaba atravesando, hace de él un gran elogio, lo cual nos revela algo muy importante, ¿no? Este es otro regalo que nos deja este pasaje evangélico, ¿no? Porque nos revela lo que para el cristianismo es un santo, algo muy distinto al ideal pagano del héroe. El héroe, pensemos en los héroes de película, ¿no? En los héroes de Hollywood, ¿no? El héroe es alguien que nunca duda, que nada lo perturba, que enfrenta lo que sea sin sentir nunca miedo, que vence siempre. El santo, en cambio, no esconde su fragilidad. Puede sentir miedo, perplejidad, dudas, confusión. Nada de eso es contradictorio con la santidad, porque la santidad no nos libera de ser vulnerables. Esto nos lo muestra Juan desde la cárcel, pero también el mismo Jesús durante su pasión, o los apóstoles cuando huyen al ser apresado Cristo, o cuando se encierran después de la muerte del Señor por temor a los judíos, nos dicen los evangelios. Entonces, vemos cómo al héroe nosotros lo admiramos por lo que ha sido capaz de hacer, por aquello a lo que es capaz de llegar. En el santo, en cambio, admiramos lo que Dios es capaz de hacer en él y a través de él. ¿Hasta dónde es capaz de llegar Dios con su gracia cuando se lo permitimos? No obstante, nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad. Entonces, cuando sobreviene la crisis de nuestras expectativas, lo que preserva nuestra esperanza en esas circunstancias es la paciencia. Además de una mirada creyente para que Dios sostenga nuestra confianza en Él, necesitamos de la paciencia, como nos lo enseña el apóstol Santiago, poniéndonos un precioso ejemplo. Él dice: tengan paciencia, hermanos, hasta que llegue el Señor. Miren cómo el sembrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardando pacientemente hasta que caigan las lluvias del otoño y de la primavera. Tengan paciencia y anímense. Tomen como ejemplo de fortaleza y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Es decir, nos pone como ejemplo la paciencia del sembrador. Cuando justamente, cuando la obra de Dios no coincide con nuestras expectativas
y puede entrar en crisis la esperanza, en esas circunstancias, ¿m? Hay que armarse de paciencia, hay que confiar en las promesas del Señor, pero hasta ver su cumplimiento hay que armarse de paciencia. Y fíjense, la sensación de quien ha sembrado, sobre todo si es inexperto, es en un primer momento que no pasa nada, como si todo se hubiera perdido, como si no hubiera respuesta, ¿no? Y sin embargo, el tiempo, cuando uno menos lo espera, muestra los frutos. También Dios tiene tiempos que no son los nuestros y podemos llegar a impacientarnos, pero si miramos hacia atrás, reconoceremos que más de una vez en nuestro camino de fe, los momentos que parecían estériles y en los que parecía que nos habíamos quedado solos, Él estaba y dieron fruto, pero, pero no cuando lo esperábamos. Entonces la esperanza cristiana supone seguir esperando siempre en un Dios que es fiel, aunque más de una vez no lo entendamos y no responda ni del modo ni en los tiempos en que esperábamos. Y frente a la aparente modestia de los frutos que conseguimos en nuestra obra evangelizadora y la tentación de impacientarnos ante una acción de Dios que nos parece demasiado discreta y silenciosa, el Papa Francisco decía justamente a los católicos en su visita pastoral a Rabat, les decía lo siguiente, fíjense qué lindo. Los cristianos son un grupo pequeño en este país. Pensemos que en Marruecos los cristianos representan solo un 5, un 6% de la población. Casi nada. Sigue el Papa. Los cristianos son un grupo pequeño en este país. Pero para mí esta realidad no es un problema, aun cuando reconozco que a veces la vida pueda resultar difícil para algunos. Vuestra situación me trae a la memoria la pregunta de Jesús. ¿A qué es semejante el reino de Dios o a qué lo que compararé? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Y parafraseando las palabras del Señor, podríamos preguntarnos, dice el Papa, ¿a qué es semejante un cristiano en estas tierras? ¿Mm? Él lo dice refiriéndose a Marruecos, pero lo podemos tomar respecto de nuestra propia diócesis, de nuestra propia parroquia, de cuando nos impacientamos al ver que lo que sembramos no tarda mucho en mostrar frutos, ¿no? Parafraseando las palabras del Señor, podríamos preguntarnos, ¿a qué es semejante un cristiano en estas tierras? ¿A qué se puede comparar? Es semejante a un poco de levadura que la Madre Iglesia quiere mezclar con una gran cantidad de harina hasta que toda la masa fermente. En efecto, Jesús no nos ha elegido y enviado para que seamos los más numerosos. Nos ha llamado para una misión. Nos ha puesto en la sociedad como esa pequeña cantidad de levadura, la levadura de las bienaventuranzas y el amor fraterno, donde todos como cristianos nos podemos encontrar para que su reino se haga presente. Aquí me viene a la mente el consejo que dio San Francisco a sus frailes, cuando los envió y les dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Si fuera necesario, también con palabras. ¿Mm? Qué bello es esto, ¿no? Lo que dice San Francisco. Vayan y prediquen el Evangelio. Si fuera necesario, también con palabras. Es decir, que sus propias vidas hablen en primer lugar.
¿no? Y si fuera necesario, complementemos con palabras. Pero lo primero que tendría que hablar es nuestra vida, ¿no? Sobre todo en esas circunstancias, ¿m? Donde nos sentimos que somos pocos. ¿M? Y por ahí son muchos los que se dicen, pero cristianos, ¿no? Porque han sido bautizados, pero en un ambiente en el que uno se da cuenta que predomina el secularismo, ¿no? La indiferencia religiosa y muchas veces la pérdida de los valores, ¿no? Cristianos, sobre todo en la vida pública. Qué importante sería predicar el Evangelio, primero a través de nuestras vidas. Vuelvo al Papa, porque termina diciendo, queridos amigos, esto significa que nuestra misión de bautizados, seamos sacerdotes, consagrados, laicos, no está determinada principalmente por el número o la cantidad de espacios que se ocupen, sino por la capacidad que se tiene de generar y suscitar transformación, estupor y compasión a nuestro alrededor, por el modo en que vivamos como discípulos de Jesús, junto a aquellos con quienes compartimos lo cotidiano, las alegrías, los dolores, los sufrimientos y las esperanzas. Y cita aquí la Constitución Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II. Y termina diciendo, el problema no es ser pocos, sino más bien ser insignificantes, convertirse en una sal que ya no tiene sabor de evangelio. Este es el problema. O convertirnos en una luz que ya no ilumina. Hasta aquí la palabra del Papa, que justamente es interesante porque a la vez nos sacuden y a la vez nos consuelan, ¿no? Porque nos interpelan sobre la necesidad de nuestro testimonio, pero nos consuelan como diciendo, eh, no basta más que esto, no se achiquen por ser pocos, ¿no? Entonces yo creo que, para ir cerrando, yo creo que una mayor humildad nos liberaría de esa aflicción que por momentos nos asalta al descubrir que los frutos en lo inmediato, los frutos que alcanzamos no son los que esperábamos, ¿no? Y es curioso porque cuando en la Biblia Dios llama a alguien para una misión, Él nunca promete que todo les va a ir bien. Lo que Dios promete es su presencia, eso sí, y dice siempre, no tengas miedo, yo estaré contigo. No dice, no tengas miedo que todo va a ir bien. No, no. Dice, no tengas miedo, yo estaré contigo. Y eso es algo que podemos verificar en nuestra propia experiencia, ¿no? Que Él cumple con su palabra, que Él es fiel. Pero si nuestra esperanza tiene como contenido que todo va a ir bien y que se nos garantizará prestigio y ascendencia social donde nos movamos, ¿no? Esa no es la esperanza cristiana. Y Jesús ya advirtió a sus primeros discípulos que no les ahorraría la dimensión pascual en su seguimiento. ¿Sí? Y cuando perdemos de vista ese núcleo pascual de nuestra vida, que supone por momentos pasar por la cruz, inevitablemente empieza a entrar en crisis nuestra esperanza. Confiemos entonces, ¿no? En esa presencia siempre fiel del Señor. Escuchemos su llamada a ser testimonio del Evangelio, a ser sal y luz en medio de nuestro mundo,
No obstante la precariedad de recursos o el número modesto en que nos encontramos, ¿no? Porque nuestra fortaleza está en esa certeza, ¿no? Lo que mantiene viva nuestra esperanza es esa certeza de la presencia del Señor, que más allá de cualquier apariencia, jamás nos abandona, jamás nos abandona. Bien, hasta aquí llego. Muchas gracias, Padre José María. Muy bien, Gaspar. Bueno, Continuamos con nuestro encuentro. muchas gracias, Padre. Continuamos con nuestro encuentro y como la vuelta anterior, la consigna es trabajar sobre la exposición del Padre José María, de esto, ir pensando palabras, ir pensando preguntas para la segunda parte del encuentro, ¿sí? Con el Padre José María. Acordémonos de la tarea, ¿sí? Recuerda que el Padre José María nos dijo al comienzo de vuelta cuáles son los signos de desesperanza, ¿sí? Aquí tenemos que amenazas, cuáles son las amenazas que hay que reconocer y apuntar sin cosas grandes, chiquititos, como nos contaba recién. Bueno, los invitamos a trabajar en comunidad y cuando volvamos es una pregunta por comunidad en el chat, por favor. Entonces es más ágil y es más fácil para nosotros también desde aquí. Muchísimas gracias, Padre José María. Nos vemos. Otra nueva que todavía no ha terminado de nacer, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Vieron como cuando en un momento dado uno, no sé, puede pasar con un equipo que en un partido atraviesa en un momento dado del partido una crisis, había preparado el partido de una manera, se da cuenta que el rival le cambió los tantos y ahora tiene que replantearse el juego, ¿no? Y muchas veces eso se aprovecha en el entretiempo para ver cómo hacerlo, ¿no? Metiendo un par de cambios y a veces planteando otra táctica, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿no? Puede ser un momento entre dos síntesis, una síntesis que hasta ahora nos servía habitualmente, ¿no? Y otra que nos vemos obligados a generar, pero que todavía no ha terminado de surgir, ¿no? Entonces, yo creo que en eso es muy importante no abandonar prematuramente la primera síntesis, es decir, las propias convicciones, la propia manera de obrar, este, no abandonar prematuramente esa síntesis, ni tampoco dejar de abandonarla jamás por miedo a lo que todavía uno no conoce, ¿no? Entonces, voy a esto, a algo que a mí me parece iluminador, porque dicen que en chino la palabra síntesis se escribe con dos ideogramas, ¿no? Con dos dibujitos estos que tiene la lengua china, ¿no? Una significa amenaza y el otro ideograma significa oportunidad. Como queriendo decir, en toda crisis uno se siente amenazado, pero también se abre una oportunidad, ¿no? Yo les confieso que a mí siempre, yo decía esto sin tener la convicción de que fuera así, de que no me hubieran vendido un cuento chino, ¿no? Propiamente, bueno, ¿cómo hacía yo para verificar si de verdad era así? Y en una oportunidad, una consagrada norteamericana que vivió unos años en Argentina, me pidió si la podía yo acompañar espiritualmente y, y al cabo de cierto tiempo me cuenta que un hermano suyo estaba casado con una mujer china. ¿Mm? Y yo dije, esta es la mía.
Entonces le pregunto, averiguame esto, te pido que me averigües esto, a ver si de verdad es así, para no seguir diciendo una cosa que no. Y efectivamente, ella me corroboró, me mandó la captura de pantalla de los mensajitos de WhatsApp que había tenido con su cuñada, y efectivamente es así, ¿no? O muy parecido, porque también, bueno, digamos, con un chino no es tan fácil hablar los mismos, exactamente los mismos términos, ¿no? Pero, entonces, toda crisis supone una amenaza, por tanto, no se puede subestimar, ni tampoco, como dice el Papa, debe ser atravesada solos, siempre acompañado, dice el Papa, ¿no? Pidiendo consejo, ¿no? Pidiendo iluminación, acompañamiento, eh, pero no hay por qué desesperarse en medio de una crisis pensando que eso necesariamente vaya a terminar mal. Porque al abrirse también en esas circunstancias una oportunidad, al presentársenos a través de la crisis, la nueva oportunidad, puede ser motivo para la esperanza. No solo no se reduce a a una amenaza a la esperanza, sino que puede ser un motivo para renovar la esperanza, ¿no? Y fíjense, nosotros estamos en lo que se ha dado en llamar una crisis epocal, ¿no? Donde muchas cosas vienen cambiando. Y, y algunas amenazan nuestra identidad, amenazan nuestra fe, ¿no? Eh, pero, no, pero también nos abren la oportunidad de un anuncio nuevo, de una manera distinta de presentar el Evangelio y con más coraje, con más arrojo, ¿no? Y eso uno lo ve en la pastoral, así como yo ponía el ejemplo del partido, ¿no? Donde a veces uno tiene que replantear la táctica con la que salió inicialmente del vestuario. Bueno, a veces eso nos pasa en la vida pastoral, ¿no? En la manera de dar la catequesis, en la manera de hacer la misión. Entonces, bueno, no, yo digo, no hay que dar toda crisis como algo negativo que nos va a despojar nomás. Si estamos abiertos a la acción del Espíritu, eh, eso ofrece también una oportunidad. Fíjense, pongo un ejemplo, ¿no? Eh, los primeros tiempos de cristianismo, sabemos, por lo que nos cuentan los hechos de los apóstoles, que fueron de persecución, ¿no? Se persiguió la fe y a los primeros cristianos. Bueno, eso nadie lo podía desear, evidentemente. Pero fíjense, ¿no? Cómo Dios escribe derecho con líneas torcidas, ¿no? En medio de las crisis. Eso generó una diáspora, ¿no? Una dispersión, ¿no? Huyendo de la persecución. Y eso multiplicó la misión, abrió la posibilidad de salir, empezar a misionar en lugares donde no se habían previsto, ¿no? Entonces ya ven, ¿no? Como una de las primeras crisis que atravesó la iglesia fue a la vez, ¿no? Una amenaza a la fe, a los cristianos, pero también una oportunidad que no se hubiera dado sin aquella crisis, ¿no? Para extender la misión. Así que bueno, ya digo, este, me gusta más, la pregunta era cómo recuperar la esperanza después de una crisis. Yo digo, cómo cultivar la esperanza en medio de una crisis, ¿no? Tratando de leer los signos de los tiempos en orden a intuir, percibir qué es lo que Dios nos quiere dar en esta nueva circunstancia, ¿no? No solo qué es lo que nos quiere decir, también, ¿no? Pero frente a la crisis o a lo nuevo, digamos, si Dios sigue obrando, hay algo que por ahí todavía no hemos percibido y que Él nos quiere dar, ¿no? Y eso es lo que, es decir, en la medida en que tenemos
despierta la esperanza, vamos a ser capaces de advertir las señales de lo que Dios quiere darnos, ¿no? Pero eso supone la vigilancia evangélica para estar atento a las señales que Dios nos da de su paso por nuestra vida, ¿no? Bien, ¿cómo mantenernos firmes ante la dificultad? ¿Mm? Em, Yo creo que aquí, y esto se junta a otras preguntas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Em, eh, yo creo que en esto eh, es clave nuestra relación con Dios, ¿no? Es decir, que nuestros ojos estén puestos sobre Él y no se reduzcan a mirar la dificultad y a ver de qué manera resolverla, ¿no? Eh, No tenemos que, o sea, yo diría al revés. ¿Hacia dónde estamos mirando cuando entra en crisis nuestra esperanza, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con que nos hemos vuelto sobre nuestro propio ombligo, ¿no? O sea, nos hemos reducido a mirar nuestra propia situación y hemos perdido de vista la presencia de Dios en esas circunstancias, ¿no? Eh, yo vuelvo, creo que les decía, les ponía el ejemplo el sábado pasado de la experiencia de Pedro cuando camina sobre las aguas, ¿no? Eh, que en la medida en que él, o sea, él se atrevió a caminar sobre las aguas cuando puso sus ojos en Jesús, que lo llamaba, cuando empieza a pensar solo en su dificultad, justamente, ¿no? En su fragilidad, en su vulnerabilidad, ¿no? Ahí empieza a hundirse, ¿no? Cuando le saca los ojos a Jesús, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Entonces, no sacarle los ojos a Jesús cuando estamos atravesando una dificultad, ¿no? Y en esto, recordemos aquella escena del Éxodo tan bonita, cuando el pueblo de Dios, que había sido liberado de la esclavitud en Egipto y atravesó el desierto hacia la tierra prometida, se encontró con que tenía que luchar para entrar a la tierra prometida con pueblos paganos que se lo impedían, ¿no? Eh, y, y al ser atacados por el pueblo de Amalek, por los amalecitas, eh, Moisés dispone que Josué, que era como su lugarteniente, encabezara las tropas, mientras él iba a la cima del monte para orar, de modo tal que su pueblo contara con el favor de Dios en medio de la batalla, en medio de la dificultad, ¿no? Y lo curioso del caso estuvo en que mientras Moisés tenía sus brazos permanecían levantados en oración, Israel era más fuerte que Amalek. Ahora, cuando sus brazos cansados caían, Amalek se volvía más fuerte que Israel, ¿no? Y en los primeros siglos, los padres de la iglesia hicieron una interpretación espiritual de esta escena, destacando su valor simbólico, ¿no? Es decir, Amalek era el símbolo del mal en esta escena, del pecado, del mundo, en lo que tiene de negativo, y mostrando cómo cuando el creyente ora, es más fuerte que el mal que hay dentro de él y a su alrededor. ¿Mm? Y nadie puede vencerlo, ni el dolor, ni la adversidad, ni el cansancio, ni las dudas, ni los miedos, ¿no? Todos podríamos decir, enemigos conocidos por nosotros, ¿no? Que en alguna oportunidad han querido tomar por asalto nuestra esperanza. Repito, ¿no? La adversidad, el dolor, el cansancio, las dudas, los miedos. ¿Quién no ha tenido estas experiencias, ¿no? Pero
o problemas familiares o económicos que nos desalientan o nos angustian, ¿no? Eh, que de pronto parecen exigencias más superiores a nuestras fuerzas, ¿no? Pero uno ve que se torna posible enfrentarlos cuando oramos. ¿M? Y de esto también tenemos experiencia. Es decir, ese permanecer con los brazos en alto expresa simbólicamente que hemos tomado a Dios como compañero de camino hacia la tierra prometida. Entonces ese es un punto clave, ¿no? En medio de las dificultades, como en medio de las crisis, no abandonar la oración, no dejar de poner los ojos en Dios, en Jesús, ¿no? Porque es eso lo que mantiene viva la llama de la esperanza, ¿no? Es decir, la oración la que nos permite mantener viva la confianza en que no todo depende de nosotros. Eh, y Dios es capaz de lo que nosotros, de aquello de lo que nosotros no somos capaces, ¿no? Bien. Yo creo que en esto también, ¿no? Bueno, como, espera un poquitito. O sea, eso era, bueno, además de paciencia, ¿qué otra cosa puede ayudarnos a luchar contra la desesperanza? Eh, ¿Cómo trabajar la paciencia? Bueno, por lo pronto, la paciencia solo se adquiere entrenándola, ¿no? Es decir, justamente en el roce con algo que nos impacienta, ¿no? Y con la gracia de Dios es que se va fortaleciendo el músculo de la paciencia, digamos, ¿no? Pero cuando hablamos de la paciencia a la hora de enfrentar las situaciones que exceden nuestro control, justamente, ¿no? Yo creo que es importante aprender a convivir también con cierta imperfección de las situaciones, con cierta desprolijidad que a veces se presenta en nuestra vida, porque el perfeccionismo nos vuelve muy impacientes y muy intolerantes, ¿no? Y terminan en desesperanza, porque las cuentas, en la medida en que nosotros queremos que todas las cuentas cierren, y vemos una y otra vez que no terminan de cerrarnos, ¿no? Ni en la vida familiar, ni en la vida laboral, ni en la vida pastoral, ¿no? Ni en la vida comunitaria. Es decir, uno tiene que eh, eh, aprender a gestionar esas tensiones, ¿no? Porque a veces uno la aspiración que tiene es a resolver todo, ¿no? Uno quisiera resolverlo y entonces sí estar en paz. Y a veces no es tanto un problema de poder resolver. Hay situaciones que no se resuelven, sino que de algún modo generan una tensión en nosotros que hay que aprender a gestionar. ¿M? Eh, y eso es lo que nos devuelve la paz, ¿no? Saber gestionar, convivir con ciertas tensiones. Les pongo un ejemplo, ¿no? Allí los que son padres de familia, ¿no? Y tienen que ver de qué manera gestionan, ¿no? Y llevan a una cierta síntesis, ¿no? Los tiempos que requiere su dedicación al trabajo, a la vida familiar, a la vida parroquial, al deporte si lo hacen, al descanso, a la recreación, ¿no? Y uno dice, ¿cómo hago a la propia formación, leyendo algo? Eh, y uno a veces quiere resolver algo que en realidad hay que aprender a gestionar, ¿no?
justamente teniéndose paciencia cuando de pronto estas cosas lo sobresaltan, digamos, ¿no? Porque una cosa descompensa a la otra y bueno, es recuperar el equilibrio de a poquito, pacientemente, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Yo creo que una condición para la paciencia es el renunciar a la pretensión de tener todo siempre bajo control. Eso no es la vida es otra cosa, ¿no? Eh, no es llegar como diciendo, bueno, yo cuando tenga todo bajo control, entonces sí voy a tener paz. No, es que no vas a tener paz nunca entonces, ¿no? Es decir, la paz se adquiere en aprendiendo a gestionar mejor, ¿no? Las cosas que no voy a terminar de tener bajo control, ¿no? Este, piensen ustedes, no sé, lo que son padres de familia, ¿no? Si quisieran tener paz cuando controlen de manera absoluta a sus hijos, primero, pobres chicos si tienen los papás tienen esa pretensión, pero además, pobres padres, porque nunca lo lograrán, ¿no? Entonces me parece que en eso la sabiduría lleva más bien a que uno en medio de esas, aprenda a gestionar esas tensiones inevitables, ¿no? Con las que todos van creciendo, ¿no? Pero, em, bueno, em, y creo que en esa línea nos ayuda mucho también, ¿no? Cuando hablamos de la paciencia, a mí me ayuda mucho una frase que más de una vez le escuché al Papa Francisco, cuando él dice que hay que hacer todo el bien posible. ¿Mm? Subrayo posible. Es decir, afirmar esto significa que uno acepta que hay cosas que no va a poder, a las que no va a poder llegar, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? A veces nosotros quisiéramos hacer todo el bien necesario, no todo el bien posible, sino todo el bien necesario, ¿no? Porque el bien posible dice, en algún momento se te acaba la cancha, ¿no? Y lo que se te pide es que juegues en donde tenés que jugar, pero no que seas arquero, defensor, goleador toda la vez. No. Hacé todo el bien posible. Eso significa ajustándote a lo que es tu misión, ¿no? No tenés que resolver todos los problemas que aparezcan a tu alrededor, ¿no? Que eso es lo que diría yo como la pretensión de hacer todo el bien necesario, ¿no? Porque además ni Dios lo hace. ¿Mm? Ni Dios hace todo el bien necesario porque respeta nuestra libertad, porque nos tiene paciencia, porque y que a veces se lo reclamamos, ¿no? Diciendo, ¿cómo es posible que Dios no termine con esto de una vez por todas? No. Entonces ya digo, es funcional a la paciencia, justamente, es necesario para poder ser pacientes, también la aceptación de los límites bueno, reconocer hasta dónde puedo y qué cosas le tengo que dejar a Dios, ¿no? Abandonar en manos de Dios y confiar en que Él hará lo que Él es capaz de lo que yo no soy capaz, ¿no? Y podrá hacer lo que yo no puedo, ¿no? Eh, y en este sentido a mí también me resultó muy iluminador, es parecido a esta afirmación que hace el Papa, aquello que San Pedro dice, lo recoge en los Hechos de los Apóstoles, en una de sus primeras predicaciones, cuando anunciando a Jesús, lo presenta como Jesús de Nazaret, todo aquello que pasó haciendo el bien. ¿Mm? Esta es la frase, ¿no? Sobre la que me quiero detener. Pasó haciendo el bien, ¿no?
y agrega otras cosas, ¿no? Y curando a los afectados por el mal, pero pasó haciendo el bien. Esto es lo que se nos pide, pasar haciendo el bien. De eso no podemos sustraernos. O sea, nuestra vida debería poder ser reconocida por esto, porque pasamos haciendo el bien. Y esto a mí me vino cuando yo recuerdo, estaba en mis primeros tiempos de seminarista, ¿no? Primeros tiempos de seminario, y cuando yo pensaba en el futuro de mi vida sacerdotal y lo que eran los desafíos pastorales, ¿no? Que el mundo presentaba, yo decía, yo soy una hormiguita que tiene por delante cambiar el mundo, pero esto, o sea, y de alguna manera eso amenazaba mi esperanza, ¿no? Y de alguna manera me generaba una crisis, ¿no? Una pequeña crisis, ¿no? Decía, ¿cómo vamos a hacer? Y esto es muy, no sería raro que a todos les pasara un poco frente a los desafíos que supone la evangelización en la propia parroquia, a veces en la propia familia, en la Argentina, en el mundo, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo? Es decir, cuando uno descubre la desmesura que hay, ¿no? Entre el desafío que debemos afrontar y la modestia de los recursos con que nosotros contamos, ¿no? Personalmente, comunitariamente, ¿no? Y fue justamente rezando con, con este texto de los Hechos de los Apóstoles, cuando hablando de Jesús, Pedro dice, pasó haciendo el bien, ¿no? Yo dije, ay, ya está, es eso, ¿no? Eso basta para ser muy feliz en esta vida y también en la futura, ¿no? Es decir, si de verdad uno pasa haciendo el bien y se sirve de todas las circunstancias que uno puede enfrentar en la propia casa, ¿no? En la vida familiar, en la vida laboral, en la vida comunitaria parroquial o diocesana, para pasar haciendo el bien, ¿no? Ya entonces si uno no tiene megalomanía, ¿no? Y que la necesidad de ser reconocido por su grandeza, ¿no? Si uno tiene la humildad de responder a lo que Dios le pide para pasar haciendo el bien, yo creo que nunca va a perder la esperanza, ¿no? Eh, Porque siempre va a tener la posibilidad de hacer el bien, ¿no? En lo inmediato, digamos, ¿no? Ante los prójimos, ¿no? Eh, entonces yo creo que en esto, sí, la humildad es una aliada insustituible de la esperanza, ¿no? Y que nos permite ser más pacientes, ¿no? Frente a las dificultades. Y en este sentido, ¿no? También a mí me gusta señalar cuando hablamos de la esperanza, de la virtud de la esperanza, que Dios nos quiere fecundos, no exitosos. Fíjense, Jesús dice, despidiéndose en uno de sus discursos de despedida, le dice a los discípulos, la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Que ustedes den fruto abundante. Y yo diría, la gloria del mundo, sobre todo en la cultura actual, consiste en ser exitosos, ¿no? Y esto se ve bien reflejado en la publicidad consumista y en los códigos de vida de la sociedad capitalista, ¿no?
No perdamos de vista entonces que Dios nos quiere fecundos, no exitosos. La propuesta del reino no está en multiplicar la gente exitosa, sino en multiplicar la gente fecunda, que sea fecunda, es decir, que genere vida a su alrededor. Y hay gente que el mundo identifica entre los perdedores, entre comillas, ¿no? Y que sin embargo uno admira por su fecundidad, es decir, por toda la vida que han generado a su alrededor. Y esto uno lo ve, ¿no? Lo ve en nuestros hermanos de comunidad, por ejemplo, ¿no? Y, y uno ve en cambio a exitosos, es decir, presuntos ganadores, digamos, para el mundo, que en realidad son profundamente estériles. Y basta recorrer, para hacerme entender, basta recorrer las tapas de las revistas para entender a qué me refiero. Y, y si uno mira a Jesús, él no fue un exitoso. Si lo analizamos en términos mundanos, en base a patrones de prestigio, dinero, estatus, Jesús fue un perdedor. Es decir, murió sin prestigio, sin bienes, como un excluido. ¿M? Él fue fecundo, no exitoso. Y para percibir su fecundidad basta recorrer las páginas de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces, cuidado porque podemos llegar a confundirnos, como les ocurrió a los apóstoles en su momento, cuando ellos creyeron que lo de Jesús era estéril porque acababa en la cruz, ¿no? Y entonces, frente a ese aparente fracaso del reino, la reacción de ellos fue la de la desesperanza. ¿Mm? Ante ese aparente fracaso, ¿no? La reacción que tuvieron fue la del desencanto y la desesperanza. Y nosotros también podemos desalentarnos o desesperanzarnos si confundimos fecundidad con éxito. Y también podemos acabar desvalorizándonos a nosotros mismos, al no vernos exitosos. Y yo sumaría esto, que tenemos la responsabilidad de ayudar a que mucha gente, sobre todo en el mundo de los pobres, ¿no? Tenemos la responsabilidad de ayudar a que mucha gente que el mundo tiene como perdedora, entre comillas, y que nosotros sabemos enormemente fecunda, sepa apreciar esto y se vea preservada de desvalorizarse a sí misma. Y claro, hay que aceptar que la fecundidad sigue un proceso bien distinto al del éxito, porque mientras que el éxito brilla en la superficie, y eso nos entusiasma, ¿no? La fecundidad, en cambio, se va gestando bajo tierra, ¿no? Imperceptiblemente, en la oscuridad, en el silencio. Y eso requiere fe y fidelidad, ¿no? Es decir, si uno no tiene trato con Dios, esto no lo va a saber apreciar. Si uno no busca encontrarse frecuentemente con Él en la oración, esto no lo va a ver. Esto es lo que Jesús nos hace ver cuando entramos en contacto con Él, ¿no? Bien. Yo recuerdo también, una de las preguntas me hacía acordar de algo que me habían pedido una vez. Una vez me llamó una religiosa eh, por teléfono. Yo estaba caminando hacia el hospital y me llamó una religiosa para pedirme si yo no podía darles unas jornadas de retiro, una para las religiosas jóvenes y otra para las
las profesas con años, ¿no? Y, y yo le dije, bueno, y decime de qué querés que les hable. Y ella me dijo, em, sobre todo para las profesas con años, em, hablarles de cómo conservar el fuego em, con el paso de los años, ¿no? Podríamos decir cómo conservar la esperanza, ¿no? Encendida, o el fuego de la esperanza, ¿no? Bueno, corté esa comunicación, que ya digo, me pescó mientras yo iba caminando hacia el hospital y lo primero que me vino, la verdad, fue, si uno quiere cuidar ese fuego, conservar ese fuego encendido en el corazón, de la fe, de la esperanza, de la caridad, y hay que acercarse a la zarza ardiente, ¿no? Es decir, esa que encontró Moisés en el desierto, ¿m? Y que no se apagaba, ¿no? Ese encuentro con Jesús, ¿m? Eh, es el que nos mantiene, es decir, hay que acercarse al fuego del Espíritu que está en el corazón de Jesús y que es el que nos quema, ¿no? Nos quema en el buen sentido, ¿no? Cuando se nos empezó a hablar de nueva evangelización, hace ya unos cuantos años, ¿no? Em, se nos decía que debía ser nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. ¿Mm? Bueno, a mí me sorprendió siempre que después uno escuchaba reflexionar mucho sobre cómo hacer la evangelización nueva en sus métodos, hacer la evangelización nueva en su expresión, pero nadie hablaba del ardor, ¿no? Que es la clave, porque si no lo otro va a ser cartón pintado, digamos, ¿no? Si no hay nuevo ardor en el corazón de los evangelizadores, no va a pasar nada, ¿no? Y ese ardor viene de una quemadura en el contacto con Jesús, ¿no? Que nos da su espíritu. Sin ese contacto no va a haber ardor, ¿no? Entonces, bueno, perdón, voy cerrando esto. Lo primero que me vino, mientras seguía caminando hacia el hospital, era esto, ¿no? Es imprescindible, si uno quiere que mantener el fuego a lo largo de los años, ¿no? Acercarse a la zarza ardiente, ¿no? Sin eso, y ahí sí remover las brasas para que renazcan las llamas en el corazón. Y lo segundo, que a mí me venía, por paradójico que suene, ¿no? Para mantener ese fuego encendido, para mantener la esperanza encendida en el corazón, es necesario tocar el dolor ajeno, es decir, estar en contacto con el sufrimiento de otros, ¿no? Estar en contacto con el prójimo necesitado. Alguien diría, y no, pero eso justamente va a amenazar tu esperanza, ¿no? No, 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 no. Si nos replegamos mirándonos el ombligo, eso sí nos va a ir resecando en la esperanza. Si estamos en contacto con el dolor del otro, eso paradójicamente, por eso digo, paradójicamente, va a mantener viva en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y a mí claro, yo esto lo pensaba mientras iba caminando hacia el hospital, ¿no? Convencido, justamente, a medida que me acercaba al hospital, yo decía, esto es imprescindible, ¿no? Y yo les confieso una experiencia personal, ¿no? Yo cada vez que me voy del hospital,
después de haber hecho, de haber estado en contacto con mucho dolor ajeno, este, renazco. Es todo lo contrario. Primero porque uno mete en proporción todas las preocupaciones que tenía, ¿no? Todos los presuntos dramas, ¿no? Que uno se hacía, y uno dice, pero no existen mis preocupaciones al lado del dolor real, ¿no? Que uno confronta, digamos, cuando se acerca a alguien que está sufriendo, ¿no? Eh, entonces, eso ya me liberaba de muchas cosas que me preocupaban, me ensombrecían mi ánimo. Eso lo despejaba por completo. Y después, ¿saben qué? Yo verifiqué esto, ¿no? Uno puede hacer el bien en muchas cosas. Siendo cura, uno tiene muchos frentes, pero en ninguno uno tiene esa certeza de haberle hecho bien al otro, certeza inmediata, como cuando ha estado en contacto con alguien sufriente, ¿no? Digo, yo cuando me iba del hospital estaba absolutamente convencido de haber hecho mucho bien, con nada, estando, ¿no? Junto al otro. Eh, y es por eso yo digo, reflorecía para mí la esperanza de las posibilidades que tenemos de pasar haciendo el bien, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo. Epa, ya estamos. ¿No? Bueno, ¿cómo vencer la indiferencia? Bueno, justamente, ¿no? Es decir, no hay posible indiferencia si uno está en contacto con Dios y se pone en contacto con el dolor ajeno, ¿no? Uno tiene que, digo, anestesiarse para no despertarse frente al contacto con Dios y al contacto con el dolor ajeno, ¿no? Em, no sé si, a ver, cómo transmitir a los jóvenes un Dios que es esperanza y paciencia. Bueno, obviamente, como decía San Francisco, si hace falta, habrá que agregar palabras, pero sobre todo se transmite esto con el testimonio, ¿no? Eh, no podemos, a veces algunos dicen, bueno, los jóvenes son nuestra esperanza, ¿no? Yo diría, para que los jóvenes tengan esperanza, son los adultos los responsables a ofrecerles un testimonio que les dé ilusión y les dé futuro, ¿no? Ojo, es al revés, ¿no? Eh, bueno, quedan 2 o 3 minutos nomás, ¿no? Así que no sé si... Realmente de tiempo estamos requete pasados. Tenemos un montón de preguntas más, padre, pero ya sinceramente le agradecemos un montonazo, le agradecemos un montón lo que nos ha ayudado, lo que nos ha mostrado, cómo nos ha movido el piso realmente, porque eh, a veces no nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta realmente. Le agradecemos un montón de cosas, ¿no? No sé si queríamos cerrar, Monseñor, con una despedida suya, ¿puede ser? Que nos dé unas palabras finales. Bueno, muchas gracias, José María, por lo que nos has compartido. Yo tengo la sensación, no sé, la sensación que tendrán todos ustedes, pero tengo la sensación de que al corazón le llegó un nuevo ardor y un nuevo consuelo, eh, al menos al mío, escuchando lo que escuché, ¿no?
Es como que esto se corrieron un poquito las cenizas del acontecer cotidiano y del fragor de lo cotidiano, y con lo escuchado apareció la, la sensación del consuelo. Así que, bueno, es una experiencia que hacía al escuchar la primera parte y esta segunda parte que fue también maravillosa, ¿no? Seguramente tenemos la sensación de que hemos escuchado cosas de gran calibre, digamos, ¿no? Es decir, comida que tiene que ser masticada, rumiada, por eso yo creo que el servicio que se hizo es un servicio muy bueno, no solamente porque nos dio la posibilidad de encontrarnos con el Padre José María y escucharlo en vivo y en directo, sino también porque están las grabaciones y esto nos da la ocasión de poder volver a escucharlo y de volver a digerirlo. Tanto el encuentro que tuvimos el sábado pasado como esto. Me parece que necesita una digestión y necesita como también un aterrizaje que es propio a la vida de cada uno, a la vida de cada familia, a la vida de cada comunidad, ¿no? Hay hay muchas cosas que es necesario volver y hacer la oración y ojalá que a todos nos pase esto, ¿no? De que se nos encienda nuevamente el ardor y sintamos la sensación de este Dios que está, que es el contenido de nuestra esperanza y que nos llene el corazón de consuelo, ¿no? Y también creo que también es una gran oportunidad para poder como replicarlo y hacérselo llegar a otros. Otros no han podido estar en este encuentro por diversas razones. Otros no hemos podido llegar a invitarlos para que escuchen esto y que tanto bien les haría escucharlo, ¿no? Así que, bueno, me parece que estas cosas quedan como posibilidades frente a las que escuchamos. Al Padre José María le agradecemos de corazón. Eh, Propongo que todos los que estamos hagamos un Ave María juntos, pidiéndole a Dios por las necesidades de todos. Ella es la madre de la esperanza, ella es la que engendró la esperanza que es Jesús. Y bueno, vamos a pedirle que nos ponga en el corazón esa esperanza. Y de modo particular, se lo vamos a pedir en forma de gratitud y de solicitud para el Padre José María y por las cosas que él tiene entre manos, que son muchas. Y bueno, se lo pedimos para él, para que pueda seguir sembrando, como nos ha sembrado, lo que hemos escuchado en el corazón de todos los que hemos participado de este encuentro. Juntos entonces hacemos una Ave María, le pedimos una bendición a Dios y después de la bendición la pastoral juvenil va a ser un pequeño aviso y para que lo escuchen todos y después cerramos. Hacemos el Ave María entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Esperanza, Ruega por nosotros, el Señor esté con ustedes. con tu espíritu. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes,
sobre sus familias, sobre sus comunidades y permanezca para siempre, Amén. con la certeza de que Dios está en mi corazón, Él es fuente de esperanza, podemos continuar o regresar a nuestras actividades cotidianas con mucha paz. Gracias. Padre José María, muchísimas gracias. Le damos un zapucay, hacemos un zapucay. Prendemos Lo, los micrófonos. hagan los celulares, las luces, ¿cómo es San José? Que Las prendieron hoy. luces, Las luces. Aplauso para el Padre José un María. aplauso. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Una alegría el tiempo compartido con ustedes. Dios los bendiga mucho. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga también a vos. Gracias por todo. Muchas Eh, gracias. Dos avisos. Uno es recordarles el más próximo, ya le va a llegar información a través del Consejo Pastoral Diocesano y también del Consejo Presbiteral, que va a ser el Galilea, que de alguna manera va a recoger un poco algo de lo sembrado en estos dos pre-Galilea, que va a ser el 3 de mayo en la localidad de Alvear, y después le va a llegar más información concreta de horarios y otras cosas a tener en cuenta. Y el segundo aviso, perdón, se lo dejamos a Elías para que lo haga. Elías, te paso la palabra. Un problemita Ahí está, técnico. ahí Ahí estamos. estamos. Buenos días a todos. Desde la Pastoral Juvenil queremos invitarles y animarlos a participar de la tercer peregrinación diocesana a la casa de María de la Asunción de Acaraguay en Bororé, que es el 17 de mayo, donde vamos a celebrar el jubileo de los jóvenes. El 17 de mayo a las 7 de la mañana nos vamos a encontrar en el atajo del paraje Isoquí, donde vamos a compartir el desayuno para salir a las 8 de la mañana hacia la cruz. A las 10 de la mañana vamos a estar llegando al centro de la cruz, donde vamos a consagrarnos a la Virgen y vamos a tener la misa a las 11 de la mañana. Así que los animamos a todos. Si bien vamos a celebrar el jubileo de los jóvenes, la invitación es para toda la comunidad y bueno, animarlos a que puedan ir con sus grupos y movimientos. Muchas gracias, Elías, por la invitación. Y bueno, estamos. Nos vemos Muy en el bien. Galilea. Nos vemos en Galilea. Nos vemos en Galilea, nos vemos en Galilea, seguramente con algunos nos veremos antes, si no nos vemos, que tengan un lindo tiempo de Cuaresma, lo que resta, unas muy felices Pascuas, y como dice el Evangelio, los espero en Galilea.